Creo que ya por fin ya está transmitiendo. Lamento mucho las demoras. Había un tema con la cámara. Muchas gracias por la espera. Vamos a hablar un poco sobre el ABC de la publicidad en el Perú y cómo afecta esto a los temas de consumidor. Ya habíamos conversado, tal vez con los que me pudieron acompañar la semana pasada, en esta excelente iniciativa de Lima Innova, que es un programa de la Municipalidad Metropolitana de Lima que permite acercar los conocimientos necesarios en en realidad no solamente en la crisis COVID, sino también en general, para conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones, tanto como consumidores, como proveedores y como ciudadanos en general. Entonces, en esta iniciativa de Lima Innova, la semana pasada estuvimos hablando un poco de comercio electrónico desde la perspectiva sistémica de protección del consumidor, aunque les conté algunos casos que el Indecopi ha resuelto, y ahora también en esa misma perspectiva contarles un poquito sobre los temas de publicidad. En los temas de publicidad hay que tener en cuenta de que un consumidor, un ciudadano, ¿no? Y esto es sin discriminar en realidad el tipo de ciudadano o de perfil de consumidor. Una persona recibe entre 2.000, ¿no? Y esto es una medición bien prudente, entre 2.000 a 5.000 anuncios al día, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo? Entre 2.000 y 5.000 hay proyecciones que llegan hasta 30.000, ¿no? Pero las proyecciones más conservadoras dicen entre 2.000 a 5.000 anuncios publicitarios al día. Y es que podemos verlos desde las vallas publicitarias hasta la información que recibimos en algunos documentos. Hay información que puede venir por cómo se presenta la marca, y es finalmente parte también de cómo se presenta el producto o el servicio, por colores. Hay marcas, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto estamos en el tema de publicidad, pero hay marcas que uno inmediatamente reconoce por los sonidos, ¿no? Por ejemplo, la corneta, ¿no es cierto?, de Donofrio, uno ya sabe que es el heladero de Donofrio, ¿no? Y todo eso sumado son publicidad que nosotros estamos constantemente recibiendo y que evidentemente nos empuja, ¿no es cierto?, a determinadas o elegir determinados productos y servicios, y obviamente a definir nuestras preferencias, ¿no? Y evidentemente en esa búsqueda de información y obviamente en comparar productos y servicios, que es algo muy, muy importante que deben realizar los consumidores, ¿no es cierto? Esa información adicional que uno va buscando en realidad inicia desde la etapa en que la publicidad, ¿no es cierto?, ha podido captar al consumidor y ha traído, ¿no es cierto?, me ha traído para que yo finalmente pueda buscar más información sobre esa oferta publicitaria. Entonces, es un tema muy importante y muy relevante. Y en estos tiempos de pandemia, para aterrizarlo en ese momento, también es muy relevante y es muy importante conocer la importancia de la publicidad, ¿no es cierto?, para poder colocar productos y servicios. Esto es algo muy importante porque, claro, antes recibíamos entre 2.000 a 5.000 anuncios publicitarios, ¿no es cierto?, porque estábamos en la calle, ¿no es cierto?, salíamos, utilizábamos los servicios de transporte público, íbamos tal vez a un restaurante, íbamos a algún establecimiento, ¿no es cierto?, y veíamos toda la publicidad. Ahora no necesariamente es así, y los contextos han cambiado, y actualmente donde estamos recibiendo toda esa publicidad a través de las plataformas digitales, ¿no es cierto? Estamos recibiendo constantemente información a través de ellas, cuando vamos a hacer una búsqueda tal vez de algún establecimiento, etcétera. Estamos constantemente recibiendo también esa publicidad, y es más, a través de el perfil que nosotros vamos creando por el uso de nuestras redes sociales, del internet, ¿no es cierto?, ya los buscadores permiten que se comience a dirigir información y publicidad, ¿no es cierto?, adecuada a la persona que finalmente está haciendo esta búsqueda. Así que es importante conocer los temas de publicidad y obviamente saber que tiene muchos beneficios, pero también hay que conocer cómo es que funciona y qué cosas yo debo finalmente tener en cuenta para, evidentemente, tener una compra satisfactoria. Entonces,
les cuento un poco cómo es que se ven los temas de publicidad en el Perú. En el Perú, todos los temas publicitarios, la entidad encargada para esta materia específica de publicidad es el Indecopi. El Indecopi, a través de su comisión de represión de la competencia desleal, ellos tienen la competencia, ¿no es cierto? Ellos son la autoridad encargada de poder supervisar y obviamente eventualmente sancionar, ¿no es cierto?, actos de competencia desleal y evidentemente que pueden darse finalmente a través de algún acto de infracción a las normas de publicidad. Entonces, por competencia desleal debemos entender que es un acto que evidentemente es contrario a la buena fe empresarial, que debe orientar la concurrencia en una economía de mercado. Evidentemente, si todos los proveedores actuaran de buena fe, evidentemente podrían brindar y atraer la atención de los consumidores a través de información que es cierta, señalando los atributos, ¿no es cierto?, más resaltantes de sus productos y servicios, sin adicionar, ¿no es cierto?, información que puede ser errada o omitir algunas características esenciales que evidentemente van a hacer que el consumidor se vea atraído por esta publicidad, ¿no es cierto? Y obviamente vaya y elija un producto que tal vez otro proveedor sí cumple con esos atributos o tiene unos atributos más resaltantes. Entonces allí hay que empezar primero con esos conceptos, ¿no? Es la Comisión de Fiscalización de la Competencia ver estos temas en Indecopi, vela por el cumplimiento de las normas que reprimen la competencia desleal y para ello la comisión monitorea el mercado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo pueden monitorear? Estamos hablando de 2.000, 5.000, ¿no? 2.000, 5.000 anuncios publicitarios que en un estado normal recibíamos. La comisión hace supervisiones, actualmente, por ejemplo, remotas, ¿no? Pero siempre revisando toda la publicidad que se encuentra a través de los medios tradicionales, encartes, material impreso, etc., pero también hacen un monitoreo de las redes. Y acá nuevamente traerles comentarles de que el Indecopi a través de sus redes internacionales evidentemente también comparte mucha información y obviamente a través de las prácticas que eventualmente han sido supervisadas o identificadas en otros países también evidentemente se incorporan como buenas prácticas o estrategias en la supervisión que nosotros hacemos del mercado. Entonces aquí hay que conocer un poco qué es lo que debemos interpretar por publicidad, ¿no es cierto? Cuando los funcionarios finalmente comienzan a hacer este monitoreo del mercado y evidentemente hacer esta supervisión, ellos evalúan la publicidad teniendo en cuenta que es un instrumento que promueve, ¿no es cierto?, un mensaje para atraer la atención de los consumidores, ¿no es cierto? Obviamente atraigo la atención de los consumidores para que escoja, ¿no es cierto?, mi producto o mi servicio, ¿no es cierto? O de ser el caso se interese y evidentemente a través ya de otros, ¿no es cierto?, medios yo pueda brindar más información respecto de mi producto o mi servicio. Se tiene en cuenta el contenido evidentemente del anuncio, cómo es que yo he puesto ese anuncio publicitario a disposición de los ciudadanos, qué palabras se utilizan, cómo es que se presenta este anuncio, si hay características o caracteres visuales, si hay finalmente efectos sonoros, musicales, les contaba lo de la corneta, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no? Y obviamente a través de todos estos atributos, ¿no es cierto?, que están finalmente identificados y se comienzan a aterrizar en el análisis de esa pieza publicitaria, ¿no es cierto?, se comienza a hacer todo un análisis integral, ¿no es cierto?, de estos anuncios. Es decir, no puede enjuiciarse la publicidad tomando aisladamente cada elemento, ¿no es cierto?, tiene que hacer todo un análisis integral del conjunto de todos estos elementos que aparecen en la pieza publicitaria. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, que hay que tomar en cuenta es que la publicidad
¿no? Y les decía, ¿no? Partimos de la buena fe. Yo trato de atraer, ¿no es cierto?, a clientes a través de un anuncio publicitario que resalta algún atributo, evidentemente, de mis productos y servicios, pero evidentemente debe tener, ¿no es cierto?, información que es verdadera, que es contrastable, que yo puedo finalmente verificar a través de los otros medios, ¿no? Porque la publicidad no es información en sí, ¿no? Que es finalmente parte del derecho de los consumidores a recibir información oportuna, relevante. El anuncio publicitario tiene como fin atraer, ¿no es cierto?, a esos consumidores, y en esa, ¿no es cierto?, en ese fin finalmente de poder permitir, ¿no es cierto?, poder conocer, ¿no es cierto?, estos productos y servicios, estos atributos que finalmente pueden tener, y resaltarlos a través de estos medios publicitarios. Lo que se busca es, por ejemplo, uno, evitar los actos de engaño, ¿no es cierto? Un acto de engaño busca inducir a error a otros agentes en el mercado, ¿no es cierto? Entonces puedes resaltar alguna característica o hacer una mención o una omisión de una característica o un atributo del producto, y que evidentemente puede generar una elección errónea, ¿no es cierto?, o inducir error a los consumidores. Entonces aquí, ¿no? Este error puede estar relacionado a la naturaleza, el modo de fabricación, distribución, características, calidad, cantidad de los productos o servicios. Evidentemente la carga, por ejemplo, cuando se advierte y se tienen indicios que una publicidad ha buscado o ha intentado inducir error a los consumidores, evidentemente la carga de acreditar la veracidad de ese atributo o la exactitud de esa información, de esa afirmación objetiva, ¿no? Corresponde al anunciante finalmente de esta publicidad. Hay un deber de sustanciación previa, que es para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un bien o servicio anunciado. El anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. Entonces, claro, si yo voy a decir que, por ejemplo, y que está ocurriendo mucho actualmente, ¿no?, tengo el producto que cura el COVID, ¿no? Pero bueno, todos sabemos de que actualmente no hay ninguna cura, ¿no es cierto? Todavía no se ha encontrado una vacuna o una cura para esta virus, ¿no? Pero eventualmente, si yo sacar una publicidad y que finalmente tiene como atributo, ¿no es cierto?, identifica este producto como es algo que va a curar o mitigar los efectos del COVID, pues entonces debería yo tener la prueba, ¿no?, de que efectivamente tiene esa característica o esa acreditación, ¿no? Así como estamos en este tipo de productos, puede ser en cualquier tipo de producto y servicio en el que yo le he atribuido determinada característica, y evidentemente debo estar en condiciones para poder probarlo, ¿no? Y ya han habido casos en los cuales se ha sancionado estos temas de inducir a error a través de la publicidad, ¿no? Por ejemplo, en un empaque que te dice que que tiene determinadas vitaminas o está libre de algún insumo, producto, etc., pues entonces tú tienes que tener la prueba que efectivamente, ¿no es cierto?, ese producto cuenta con esas características que tú usas, ¿no es cierto?, en la publicidad, ¿no?, y que evidentemente busca atraer a los consumidores para que te elijan a ti, elijan tu producto, ¿no? Bueno, acá tengo algunos casos, por ejemplo, a ver, vamos a ver un casito, por ejemplo, en el caso también nuevamente de medicamentos, ¿no?, que digo que combate determinada enfermedad, ¿no es cierto?, también como el caso actualmente que están saliendo los casos de COVID, también ya han habido sanciones a estos anunciantes porque evidentemente están induciendo a error y evidentemente están afectando también a otros competidores, ¿no es cierto?, que tal vez con ese producto aplicando el principio de buena fe, la leal competencia, evidentemente brindan a través de la publicidad atributos que sí son reales de sus productos, y evidentemente entre la similitud de productos el otro está beneficiándose de esta publicidad que es falsa, y evidentemente no hay forma de acreditar ese atributo.
En las sanciones, la comisión, de ser el caso que del análisis integral de la publicidad y que no se puede aprobar esos atributos si se verifica que hubo un acto de engaño, ¿no? Puede sancionarse hasta con 700 UITs, ¿no? Que estamos hablando más de 2 millones, casi 3 millones de soles, y en estos casos, evidentemente, para aplicar la máxima sanción, evidentemente lo que se evalúa es qué tan grave ha sido esa información que finalmente, o esa publicidad que finalmente ha inducido error a los consumidores, ¿no? Evidentemente va desde una infracción leve hasta la más grave, ¿no es cierto? Pero evidentemente allí la comisión evalúa cuál ha sido la afectación y el daño que finalmente se ha dado al mercado con este tipo de publicidad. Y además, algo muy importante, que también la comisión puede dictar medidas correctivas, ¿no? Para que finalmente esta sanción, esta conducta no se vuelva a repetir y se corrija de forma inmediata, para que evidentemente las consecuencias de la publicidad, porque la publicidad tiene un efecto inmediato, ¿no? Entonces ya inmediatamente me atrajo, ¿no? Y yo finalmente he eventualmente decidido por ese producto y servicio. Entonces tiene que corregirse de inmediato. Es distinto tal vez a estos daños que se dan en consumidor, en cual evidentemente es más un tema de fondo, ¿no? Yo he buscado más información y finalmente la información por ahí que ha sido, ha omitido alguna característica, no ha sido completa, no ha sido relevante, no ha sido oportuna, etc., ¿no es cierto? Pero allí finalmente se puede hacer se puede aplicar una medida correctiva y corregirse finalmente para otros consumidores, ¿no es cierto? Y beneficiarse a otros consumidores y requerir eventualmente una reparación. Pero en el caso de la publicidad es de forma inmediata, o sea, ya le causó un daño al proveedor, ¿no? Al otro competidor, ¿no? Y obviamente genera un impacto también negativo en el mercado, porque estás vulnerando finalmente mi confianza, ¿no? Entonces la medida correctiva tiene que también prever, ¿no es cierto?, que esa conducta no se vuelva a repetir y obviamente se siga generando esa confianza en el mercado y la conducta leal, ¿no es cierto?, entre los competidores, en beneficio siempre de los consumidores, de los ciudadanos, porque toda norma, toda política pública siempre tiene que tener la mirada final, ¿no es cierto?, y tiene que tener el enfoque final hacia los beneficios del ciudadano, siempre, eso es así, y siempre la mirada en las normas y políticas públicas tiene que ser con ese enfoque, ¿no? Algo importante para poder, ya que los tiempos también están un poco ajustados, es importante también conocer que no solamente las acciones, ¿no es cierto?, en temas de publicidad se dan o se generan a través de sanciones o solamente estar monitoreando el mercado, ¿no?, sino que hay muchas iniciativas también privadas que hay que reconocerlas. Y por ejemplo, tenemos algo muy potente y muy importante, que es una iniciativa del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, la CONAR, en Perú, que fomenta la autorregulación. Y ellos, por ejemplo, no tienen un procedimiento a la interna, ya que ellos están finalmente agremiados, y obviamente los proveedores, las empresas que están agremiadas y que están adheridas a CONAR, presentan también y pueden presentar algunas piezas publicitarias para que puedan ser evaluadas, y además de eso también tienen estándares y lineamientos y hacen mucha labor de educación y difusión de sus acciones, ¿no? Y con eso evidentemente también fomentan, ¿no es cierto?, que se dé este comportamiento leal en el mercado y la publicidad realmente sea un medio para posicionar productos y servicios, ¿no es cierto?, que sí cumplen con esos atributos y poder dirigir a los consumidores de una manera rápida, eficiente, hacia los productos que evidentemente los van a beneficiar y que van a cumplir con sus expectativas. Entonces también es importante, además de la acción del Estado, fomentar estos espacios privados en donde se dé la autorregulación y evidentemente se generen mejores conductas, y obviamente qué mejor si se hacen de forma gremial. Otro tema
tema importante que me gustaría comentarles y que adelanté un poquito la semana pasada era la agenda digital de Indecopi. En la agenda digital Indecopi no solamente quiere decir que es una evaluación hacia la interna, hacia poner o incentivar la implementación de algunos mecanismos innovación dentro de la gestión propia del Indecopi, sino que también hemos comenzado a hacer todo un análisis y obviamente una estrategia desde los 3 pilares del Indecopi, ya que el Indecopi es una agencia de competencia, no es un regulador. Esto a veces se confunde en algunos medios. Nosotros no somos un regulador, no somos OCIPTEL, ¿no?, que regula las comunicaciones, las telecomunicaciones, no somos SUNAS, que regula el saneamiento, el agua, no somos OCITRAN, que regula, ¿no?, la infraestructura de transporte, no somos OCINERMIN, que regula los temas de gas, electricidad, nada. Para eso hay un mapa de consumo que es gratuito, es descargable, ustedes lo pueden acceder en la página del Indecopi, ¿no? Se llama mapa de consumo y ahí pueden ver, ¿no?, quiénes son estos reguladores. El Indecopi es una agencia que fomenta la competencia, por eso también el Indecopi no puede controlar precios, no somos una entidad reguladora, ¿no? Pero en esa línea, evidentemente, de estos 3 pilares que tiene el Indecopi como agencia de competencia, que es el pilar de protección del consumidor, donde es autoridad nacional de consumidor. O sea, el Indecopi en este pilar importante consumidor es autoridad nacional, ¿no? En los otros 2 no lo es, pero obviamente ejerce, ¿no?, las funciones y la articulación en los temas que es de propiedad intelectual, que ves marcas, patentes, invenciones, derechos de autor, y el otro pilar que es de defensa de la competencia, donde justo está este tema que estamos viendo ahorita de publicidad, competencia leal, etc. ¿No es cierto? En esos 3 pilares, la agenda digital hace todo un análisis, ¿no es cierto?, de cuál va a ser el enfoque y la estrategia, ¿no es cierto?, coordinada, articulada de estos 3 pilares como Indecopi, y obviamente cómo es que vamos a hacer la nueva análisis y mirada en este nuevo mundo digital. Este documento también está a su disposición de forma gratuita. Todos nuestros documentos son electrónicos y gratuitos y los invito, así como a ver el mapa de consumo y compartirlo con todos sus amigos y familiares, los invito a ver la agenda digital del Indecopi, donde se han recogido casos desde la perspectiva de consumidor, propiedad intelectual y competencia que ha ido resolviendo el Indecopi y cuáles son los nuevos retos y obviamente estrategias que debemos seguir. Tiene como principales conclusiones que debemos intensificar, por ejemplo, cursos y capacitaciones, obviamente a los funcionarios de Indecopi, para que podamos entender cómo funciona, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías y cómo impactan evidentemente en los ciudadanos. ¿Cómo yo voy a comenzar a evaluar una publicidad si no entiendo una publicidad digital de una plataforma, ¿no?, si yo no entiendo cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las cookies, cómo es que, ¿no es cierto?, se recaba esta información, cómo es que se entrelaza el tema de protección de datos en estos temas, ¿no?, que los veíamos en la semana pasada en todo lo que era, ¿no es cierto?, economía digital, ¿no es cierto?, que veíamos que eran varias aristas, ¿no? Entonces allí también es importante ver cómo es que nosotros le damos esa capacitación a los funcionarios para que puedan, ¿no es cierto?, entender cómo la publicidad debe ser analizada en estos contextos. Promover y reforzar mecanismos de seguridad de plataformas digitales para el comercio electrónico. Hay que comenzar a trabajar en estos temas y hacer este enfoque y esta nueva mirada de los 3 pilares. Y evidentemente estimular la confianza en línea. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si hemos pensado con temas de publicidad? ¿Por qué me está hablando de esto? ¿No? ¿Se fue? ¿Se perdió? No. Y es porque en esa estrategia, evidentemente, el año, ya en realidad desde el anteaño pasado, pero el año pasado salió toda una campaña para comenzar a enfocar esta estrategia de supervisión ya no en la publicidad tradicional, sino ahora en los nuevos escenarios donde se da la publicidad, ¿no es cierto? Y evidentemente comenzamos a supervisar redes sociales, TV y radio, páginas web, aplicativos y ¿a quién más? A los influencers, ¿no? Ahí les cuento una anécdota que nosotros hicimos un taller y estábamos, como les decía, los 3 pilares del Indecopi, ¿no es cierto? Había un representante, el secretario técnico de la Comisión de Competencias Leal de Publicidad, como también teníamos a
a la secretaria técnica de derechos de autor, ya que estamos hablando que en el tema influencers ellos hacen contenidos, y los contenidos, ¿no es cierto?, que pueden ser sus videos, ¿no es cierto?, ya sea que están preparando alguna receta, probándose ropa, etc, etc, evidentemente son contenidos que son preparados por ellos. Bueno, hay algunos, ¿no?, influencers que no respetan y cogen fotografías, ¿no? Justo ayer veía en las redes ahí que se había levantado otra vez esta situación con otro influencer, pero en principio, ¿no es cierto?, los influencers crean contenidos, entonces era importante que esté la Secretaría Técnica de Derechos de Autor para explicar el tema de cómo podían proteger sus contenidos y cómo podían utilizar, ¿no es cierto?, otras, tal vez imágenes, sonidos, etc., sin afectar los derechos de autor de otras, otras personas, de otros creadores. Y en el otro pilar me invitaron a mí como consumidor para que obviamente esa información, esos contenidos, ¿no es cierto?, que se daban, esa publicidad que se hacía a través de esta publicidad testimonial, ¿no es cierto?, ya hablaremos por qué le pongo estas dos comillas, evidentemente podría impactar en los consumidores y transmití alguna data respecto de un estudio internacional que hizo Consumers Internationals, que también es libre a su disposición. Como ustedes saben, les voy a dejar los links para que los puedan ver, en la cual se ve un análisis de la confianza de los consumidores a través de la información y publicidad que se da a través de las nuevas plataformas o a través del internet, ¿no? Entonces, ese día invitamos a varios influencers, si mal no recuerdo fueron más de 20 influencers, los más rankeados, y ese día Indecopy, por primera y única vez, creo, en su historia, fue trending topic, tendencia en las redes sociales gracias a ellos. Y esto en realidad que es una anécdota, ¿no es cierto?, que nosotros contamos como institución pública. Las instituciones públicas no solemos ser en realidad tendencia por cosas buenas a veces, a veces no es así. Es el poder de las redes sociales y de estos nuevos actores en la publicidad. ¿Ok? La semana pasada veíamos y les contaba un poco de esta estadística del We Are Social. Ahí se los compartieron el link para que puedan entrar a las estadísticas, y veíamos cómo año a año más consumidores estaban participando y beneficiándose y buscando información, y obviamente definiendo sus preferencias respecto de productos, servicios, proveedores, ¿no es cierto?, a través del internet. Y cómo el comercio electrónico venía creciendo, ¿no? Habíamos visto de que habían ya sectores que estaban súper bien posicionados, ¿no es cierto?, en los top 3, top ranking, ¿no?, los 3 sectores que más se movían en el comercio electrónico, y comentábamos que más bien ahora en este escenario de pandemia, todavía no estamos en la post, ¿no?, hasta que podamos encontrar una vacuna y veamos cómo se van desarrollando y evolucionando nuestra nueva normalidad. Aquí es importante tener en cuenta que van a haber bastantes movimientos y los consumidores están volcándose a las redes sociales, al internet, para buscar información y obviamente adquirir productos y servicios. Esa estadística definitivamente para todos los países va a comenzar a moverse. Entonces, si ese día el Indecopy, invitando a influencers, los más rankeados de Perú, llegó a ser tendencia en Perú, imagínense el poder que tienen estos creadores, ¿no es cierto?, estos influencers a nivel mundial para definir preferencias de los consumidores. O sea, eso es lo que estaba detrás finalmente de este ejercicio que estábamos haciendo nosotros. Por eso les digo, más que la anécdota, que en realidad, como les digo, lo comparto en varios escenarios, y varias agencias de consumidor y publicidad lo han comenzado también a realizar en otros, al menos en Latinoamérica, este ejercicio. En realidad lo que está detrás, el mensaje detrás, es el poder que se tiene ahora respecto del uso de redes sociales o el internet para poder buscar información y obviamente recibir toda esta avalancha de información y publicidad, ¿no es cierto?, para poder definir preferencias y posicionar mis productos y servicios. Entonces, aquí es muy importante que tengamos esto en cuenta. O sea, la agenda digital no es porque en Indecopy, dijo, voy a trabajar esto. No, es algo muy importante y que todos
ciudadanos y proveedores debemos tener en cuenta. Si no estamos preparados para este nuevo escenario, si no hemos hecho toda una estrategia en la cual podamos cumplir con la oferta, ¿no es cierto? Y obviamente utilizar la publicidad para posicionar estos productos y servicios con sus verdaderos atributos y características, pues entonces vamos a vulnerar la confianza del consumidor, y por la cantidad y obviamente la dinámica que existe en las redes sociales y en el internet, es mucho más fácil que el consumidor, ¿no es cierto?, se vuelque y cambie obviamente inmediatamente hacia otro proveedor o busque, ¿no es cierto?, información en otros lugares. Es más, uno de los resultados de uno de estos estudios decía que ahora hay una mayor volatilidad de las preferencias, ¿no es cierto?, o la fidelidad de los consumidores, especialmente en los rangos etarios los millennials, centennials, ¿no es cierto? Ya no hay esa fidelidad que tal vez sí tenían los boomers, la generación X, ¿no es cierto?, que tenían un producto, eran fieles y se quedaban con ellos. Bueno, podíamos aguantar algunos golpes y no cambiábamos, ¿no? Pero ahora no. Entonces, la publicidad en realidad es muy relevante en estos momentos, y si no entendemos la importancia de generar contenidos, ¿no es cierto?, y obviamente hacer publicidad que sea leal y que sea evidentemente transparente, pues va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que un proveedor pueda mantenerse en el mercado y obviamente seguir teniendo una lealtad de sus consumidores. Los actos de engaño, entonces, en este nuevo escenario de redes sociales, plataformas, internet, el efecto real o potencial que tiene este acto de engaño es inducir a error a los consumidores nuevamente, ¿no? Para que lo volvamos a repetir, ¿no? Puede ser de los atributos, del modo de fabricación, de la cantidad, de la calidad del precio, ¿no? Condiciones de venta o adquisición, y obviamente yo veo, mira, tiene están vendiéndome este televisor en esta plataforma a esta súper oferta, ¿no es cierto? Entonces yo compro y al final me dicen, no hay stock, ¿no? Y eso no es que me esté inventando. Nosotros estamos, les comentaba la semana pasada, recibiendo a través del reporte ciudadano del Indecopi, que es un reporte gratuito. Ustedes también, nuevamente, todo está en internet a través de nuestros portales, reporte ciudadano, y ahí nos llegan un montón de reportes de los ciudadanos de todos los sectores, ¿no es cierto?, y de todo tipo, respecto de conflictos de consumo o evidentemente temas que ellos advierten que no están dándose de una forma correcta. Y ahí es donde nosotros recibimos también estos reportes de que intenté comprar algo, al final no tenía stock, o no me lo están trayendo, no me dijeron que no era una empresa que no está realizando sus actividades, y evidentemente no voy a tener producto o servicio, ¿no? Entonces son temas esenciales que la publicidad no salió, o tal vez ya para un tema de consumidor en las páginas web o en las plataformas no se informó de forma adecuada y se están dando estas afectaciones. Y en el campo de la publicidad, a través de los reportes y el monitoreo de redes sociales también que nosotros hacemos evidentemente todo un monitoreo, tenemos todos equipos y sistemas que nos permiten ese monitoreo diario. También identificamos publicidad que finalmente puede estar afectando a los consumidores y obviamente al mercado. Nuevamente, el anunciante es el quien debe acreditar la veracidad y exactitud de la información, ¿no es cierto? Debe probar o debe tener desde antes esa prueba de que evidentemente el producto o servicio cumple con ese atributo, ¿no? El testimonio, en el caso de los influencers, que ellos en realidad lo que realizan no es que sea una actividad nueva, ¿no?, sino es un mecanismo, no es una nueva forma en la que se da la publicidad testimonial, que es algo que en realidad ya existía, ¿no? Por ejemplo, entrevistar a una persona y que de la nada comience a contar las bondades de un producto o servicio que ha utilizado, es una forma y era una forma de publicidad testimonial. Y lo que están haciendo los influencers es exactamente lo mismo, ¿no? Yo probé un producto, probé un servicio, hago un unboxing, ¿no? Vi el producto, servicio, lo muestro, y es una forma de hacer publicidad cuando evidentemente se prueba, ¿no es cierto?, y existen indicios que evidentemente estos influencers, ¿no es cierto?, estos influenciadores están recibiendo una paga, ya sea en especies, ¿no es cierto?, o dineraria,
En algunos casos hay unos fees, ¿no es cierto?, que se les da anuales, entonces esta persona constantemente puede recibir, ¿no es cierto?, en el año que haga una campaña, participe de una campaña para que evidentemente se posicione determinada producto o servicio, ¿no? Entonces se da un testimonio, ¿no es cierto?, real, ¿no?, particular, ¿no es cierto?, de las características o atributos de un producto o servicio. El fenómeno de los influencers, ¿no?, respecto de la publicidad testimonial, evidentemente tuvo hace años que ya estamos en esto, tuvo un gran posicionamiento en el mercado. Ahora ha comenzado un poco a migrar en esta etapa post-COVID, tal vez habrá que analizarlo aún más, ¿no? Porque salieron estudios que poco a poco también esos influencers masivos, ¿no? En realidad también por el tema de las preferencias de los consumidores, también a veces prefiero buscar a influencers que tengan una micro red, ¿no? Ya no busco estos influencers que son masivos, que han habido muchos, hay artistas muy conocidos, hay una, ¿no?, que tiene hasta su programa en la televisión, que promociona sus productos y sus servicios, ¿no es cierto? Ahora hacen los suyos, ¿no? Y que son masivos, los siguen millones de personas, pero hay otros en realidad que, por ejemplo, pueden seguirlos unos 50.000, 2.000 personas, ¿no? Y hay empresas que prefieren 1.000 veces, ¿no es cierto?, apostar por estos influencers, los contratan porque saben que ya tienen un grupo que confía completamente en esta persona, en estos testimonios, ¿no es cierto? Y va a haber una garantía que va a comprar detrás. Entonces es importante que en ese testimonio, evidentemente, se brinde información, ¿no es cierto?, que es verdadera, y los verdaderos atributos, naturaleza, condición del producto o servicio que finalmente estoy promocionando a través, ¿no es cierto?, del testimonio de esta persona que es el influencer, ¿no? Evidentemente también hay actos contra el principio de autenticidad, ¿no es cierto? Tienen como efecto real o potencial impedir que el destinatario de la publicidad, ¿no?, la reconozca claramente como tal. Por ejemplo, cuando hay una publicidad encubierta como una noticia, opinión periodística o material recreativo, y ocurre cuando no se consigna de manera expresa o destacada que se trata de un publireportaje o un anuncio contratado, ¿no? Este tipo de anuncios, por ejemplo, a veces los podíamos ver en algunas revistas o en algunos periódicos, ¿no? En la parte tradicional, antes de ver en plataformas, que te hacían toda una descripción, un reportaje, ¿no es cierto?, de un producto, un servicio de una empresa, ¿no? Y atribuía determinadas características de esta producto, servicio o empresa, ¿no? El tema era que detrás en realidad no era un reportaje necesariamente del medio, ¿no es cierto?, o ahora que también se hace a nivel digital, sino que había, ¿no es cierto?, una contraprestación, ¿no es cierto?, que había pagado la empresa o el anunciante para que parezca, ¿no es cierto?, algo que valida un tercero, ¿no?, respecto a esos atributos. Y allí en realidad lo importante nuevamente es brindar información objetiva, real, de esas características, ¿no es cierto?, y atributos de ese reportaje, en este caso que es publicidad, ¿no? Entonces tiene que salir que es un publireportaje o un anuncio contratado, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en algunos casos, ¿no?, reporteros o gente famosa que va, entrevista a la gente en la calle, ¿no? ¿Y qué te parece este producto? Y claro, todos los entrevistados dicen, buenísimo, me funcionó, sí, cómpralo, ¿no? No, tiene que salir que es un anuncio contratado, ¿no? Y que finalmente le dice al consumidor, oye, no es que realmente espontáneamente la gente está dando un testimonio que efectivamente el producto o el servicio es bueno o tiene determinadas características, ¿no? Sino que es un anuncio, entonces voy a buscar más información. Me atrajo la vista, ¿no es cierto?, pero yo sé que es una publicidad. Y si me interesó, entonces busco más información. Y obviamente con eso puedo comparar otros productos y servicios. Para poder hacer estas labores de monitoreo, especialmente con el tema de los influenciadores y publicidad testimonial, y también en el tema de la autenticidad de estos reportajes, ¿no es cierto?, o anuncios que están encubiertos, se envían cartas informativas, ¿no es cierto?, a los agentes económicos, se hacen conferencias de prensa, se emiten también notas de prensa al respecto, porque es parte finalmente de la labor
labor de educación, orientación y difusión que se hace no solamente a consumidores, sino también a proveedores, y evidentemente también se participa en entrevistas en medios para que obviamente llegue a más consumidores, o como en este caso que me ha convocado aquí Lima Innova, pues hacer este tipo de charlas, y ahora a través de su plataforma de Innova Lima, para que pueda llegar esta información y todos estamos conscientes respecto de este tipo de temas de publicidad. Entonces, respecto de lo que veníamos hablando, influencers, ¿no es cierto? Y comunicadores se sujetan, o evidentemente hay una supervisión, como se hace en todos la estrategia de supervisión de la publicidad, ¿no es cierto?, sobre las normas o bajo las normas de competencia desleal. Se debe advertir a los consumidores sobre el contenido patrocinado en las publicaciones, avisando expresamente que si se trata de un anuncio contratado o un publireportaje. Por eso es que una de las recomendaciones, y para ello la Comisión de Competencia Desleal ha sido muy activa, ha sacado guías, y ustedes también pueden acceder a ellas a través de nuestros portales web de Indecopy oficial. Lo estamos en las redes sociales. Yo les sugiero y los invito a que se unan. Indecopy oficial en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tenemos una página web Indecopy oficial también que pueden ingresar y buscar información. Tenemos una página consumidor.gov.p donde pueden encontrar esta información y encuentran la agenda digital, el mapa de consumo y los lineamientos de competencia desleal y publicidad, donde están los principales casos y estándares que ha resuelto esta comisión, para que ustedes conozcan, ya que esto de acá es una introducción a la publicidad, para que ustedes conozcan más a detalle qué otras obligaciones y contenidos deben tener presentes al momento de ustedes hacer sus anuncios publicitarios. Ahorita que hay tanto emprendimiento y muchos consumidores ahora están pensando también ser proveedores, o muchos proveedores están en el plan de reactivarse, ¿no es cierto?, y obviamente iniciar otra vez sus operaciones, van a buscar posicionar sus productos y servicios, y el mejor mecanismo es la publicidad. Pero si utilizamos la publicidad de forma leal y correcta, pues entonces vamos a poder generar esa fidelización que buscamos de nuestros clientes, y que evidentemente nos den un buen referente y sean nuestra mejor elemento de publicidad, de cierta manera, en este caso de testimonios, ya que no hay publicidad si no le estás pagando nada, ¿no? O no hay un beneficio, ¿no es cierto?, del consumidor en hacer este testimonio, en brindar testimonios de que evidentemente ha habido un cumplimiento de todas esas condiciones y características que fueron ofrecidas a través de la publicidad y de la información complementaria que yo finalmente busqué. Y en el tema de influencers, así como en las publicaciones de reportajes, ¿no es cierto?, anuncio sale publireportaje o anuncio contratado, ahora en los influencers tienen que poner si esa publicidad o esa mención y ese testimonio que están dando de un producto y servicio en realidad corresponde, ¿no es cierto?, a algo que ha sido pagado, a ese regalo que recibiste, ¿no es cierto?, y que tú estás haciendo el unboxing y te lo vas a quedar finalmente, pues entonces tienes que poner hashtag, ¿no es cierto?, publicidad, o en el mismo contenido, ¿no es cierto?, de tu comentario con el cual dejas la foto o el video, poner que es publicidad, ¿no es cierto? Es más, ustedes lo van a ver en Instagram. Si ustedes, seguro que varios de ustedes tienen esa plataforma, o también en el mismo Facebook, pueden ver que ahora arriba, ¿no es cierto?, cuando es un anuncio publicitario sale, ¿no?, que está pagado por, o se da el anuncio por tal, ¿no es cierto? Entonces es importante que ustedes vean esa información, es clara, y ustedes con eso pueden saber que efectivamente, ¿no es cierto?, esa tiene esa información, esa publicidad tiene esa condición y busca traerlos a ustedes para que puedan eventualmente buscar más información y decidirse por ese proveedor o producto y servicio, ¿no? Siempre hay que cuidar que la información a ser difundida sea cierta y veraz. Si se trata de publicidad testimonial, la experiencia debe ser auténtica y reciente, ¿no? Porque la idea es de que que el testimonio, evidentemente, que yo doy, sea real, que realmente no sea algo que no haya probado, ¿no es cierto?, que no engaña a los consumidores respecto de estos atributos, y evidentemente también tiene que ser algún testimonio que actualmente, ¿no es cierto?, pueda ser válido, y que finalmente haya sido una experiencia real
muy cercana, ¿no? Para que evidentemente pueda tener ese impacto y genere en los consumidores esa confianza. Es por eso que les decía que ahora en las preferencias los consumidores, en realidad esto es antes de la crisis COVID, ¿no es cierto? Ya estaban volcándose más a los microinfluencers, a espacios más reducidos, ya no estaban, salvo los que estaban súper bien posicionados, ¿no es cierto? Estos grandes artistas que son influencers, en realidad estos influencers masivos, en realidad el retorno para las empresas que tenían respecto del impacto que podía tener en todo su grupo de seguidores, sus millones de seguidores, no era tal, porque no necesariamente se evidenciaba en una eventual compra de ese producto y servicio, a diferencia del impacto que sí tienen estos microinfluencers de estas comunidades más cerradas, más controladas, donde sí se podía medir. Obviamente el proveedor lo que busca a través de la publicidad es que le compren más, ¿no es cierto? Que prefieran mi producto más, y que sí se puede ver, ¿no es cierto?, estas incidencias de compra en productos y servicios de estos influencers. Entonces, en estos nuevos escenarios, tal vez ese nuevo espacio de los microinfluencers tal vez sea la nueva modalidad que pueda finalmente funcionar más, ¿no es cierto? Y poco a poco, mientras vayamos volviendo volviendo a la normalidad o adaptándose a esta nueva normalidad, van a generarse unos otros espacios donde los consumidores van a buscar información y se verán atraídos por tal vez los testimonios del uso de algunas personas respecto a estos productos y servicios. Y el Indecopi mantendrá y mantiene este compromiso de seguir haciéndoles llegar esta información a ustedes para que evidentemente ustedes puedan conocer y tanto resguardar sus derechos como saber también cómo es que el beneficio de la publicidad en el mercado es relevante, es importante y hay que conocerlo. Nuevamente, los invito, ¿no es cierto?, a que puedan ustedes revisar todos estos materiales, están a su disposición, son gratuitos, los compartan también con sus conocidos. Esto no es solamente para abogados, esto en realidad como ciudadanos debemos nosotros conocerlo, ¿no es cierto? Y finalmente también nosotros de cierta manera brindar el testimonio, ¿no es cierto?, a otras personas y fomentar toda una cadena en la cual todos conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Entonces, nuevamente, agenda digital, lineamientos de competencia desleal y publicidad, el mapa de consumo, todos estos documentos en la página del Indecopi oficial como de consumidor.gov.pe, así como también seguir en las redes sociales toda la información que nosotros constantemente y diariamente estamos nosotros liberando, ¿no es cierto?, y poniendo a disposición de la ciudadanía en los 3 pilares que tiene el Indecopi en su calidad de agencia de competencia consumidor y propiedad intelectual. Entonces, los invito a que nos sigan en estas redes, Facebook, Instagram, Twitter. Y con esto termino yo la presentación de hoy y voy a ver si me queda un poco de tiempo para resolver algunas preguntas que habían por aquí. A ver. Tita. Gracias por tu pregunta, Tita. A ver, ¿por qué cuando ponen una publicación o un producto lo hacen tan grande y ponen letras tan pequeñas en la parte de abajo, donde para personas distraídas o de edad avanzada no es perceptible a simple vista, lo ponen lindo todo, pero al final hacen todo un testamento donde dice condiciones, se podrá hacer algo, siempre he visto discusiones por ellos? Tita, tu pregunta es súper relevante. En realidad, yo estoy partida porque de cierta manera en mi visión sistémica de consumidor, claro, para mí la regulación de consumidor en cualquier país del mundo lo que busca corregir es una falla de información, por llamarlo de alguna manera más simple, ¿no? Hay una asimetría de información, esa es la palabra técnica, ¿no? Es una falla del mercado, ¿no? En la cual evidentemente la información que tiene un consumidor es reducida, limitada respecto de la información que puede tener un proveedor, ¿no? Entonces, evidentemente, en la negociación o en un contrato que firma un consumidor con un proveedor, no se dan relaciones equitativas, ¿no es cierto?, iguales, ¿no? Que, por ejemplo, el Código Civil, ¿no es cierto?, que es otra norma que existe, ¿no es cierto?, regula contratos, sí los tiene como iguales porque entiende de que las personas han negociado, han podido llegar a un contrato, no sé, pues, X de mutuo, etc., y han podido negociar cada una de las cláusulas y las condiciones. Es distinto, y así lo entienden las normativas de consumidor en el mundo, la relación que se da entre un consumidor y un proveedor.
Entonces, evidentemente lo que se busca es que esté toda la información disponible, ¿no es cierto?, para que el consumidor tome una decisión. En el ámbito de la publicidad, perdería efecto la publicidad si yo pongo toda la información, ¿no es cierto?, en el material o en la pieza publicitaria. Pero eso no resta, ojo, y esto es algo importante respecto de tu pregunta, Tita, y para todos los que nos siguen ahorita. Eso no los eximen de que igual tengan que poner toda esa información, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del consumidor. El anuncio publicitario tiene como objetivo jalar tu mirada, atraerte, ¿no es cierto?, destaca un atributo, una característica, ¿no es cierto?, o varias, de un producto, un servicio, o de la forma en que esta empresa finalmente se está desenvolviendo en el mercado. Busca eso. Pero el consumidor, cuando ya se lo atraíste, ¿no es cierto?, ya lo tienes allí, ¿no es cierto?, con la atención en este anuncio, va a buscar más información, ¿no? Entonces, Tita, es algo muy importante lo que tú has dicho. A veces nosotros estamos distraídos, estamos apurados, ¿no? Tal vez ahora ya no tanto, antes, no, pero estamos apurados, tenemos que ir a comprar, ¿no? Y yo lo único que quiero es ver, bueno, esto tiene los octógonos, ¿no? No, está bajo en grasas, tiene azúcar, no tiene azúcar, etc. Entonces lo agarro, ¿no es cierto? Hay información allí, pero si yo quiero buscar más información, debe estar a disposición mía, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es un alimento, la etiqueta, ¿no es cierto? Si es otro tipo de producto o servicio electrónico, etc., yo debería poder buscar la información, tal vez en la plataforma web, está dentro del propio empaque del producto, manuales de uso, etc., y tienen que estar a mi disposición en idioma castellano. Ahora, respecto de tu pregunta ya para aterrizar más en tu pregunta, sí es cierto, hay alguna información que a través de la publicidad, como no se puede recargar, evidentemente, se destacan atributos que evidentemente buscan llamar la atención del consumidor, y obviamente ya en unas letras tal vez pequeñas, ¿no es cierto?, que obviamente también ahí hay un estándar, la comisión ya definió un estándar de cómo es que lo debes informar, si hay restricciones, si hay determinadas condiciones, si hay un stock, ¿no es cierto?, si hay determinadas temas, si vas a pagar en otra moneda o si vas a utilizar algún medio de pago distinto al efectivo, etc. Entonces tiene que estar informado. Y a veces se presentan o se destacan en un formato más pequeño, ¿no? Pero como le digo, ya están los estándares y las reglas de cómo lo tienes que informar y que lo tienes que informar. O sea, no te exime, ¿no es cierto?, de que lo debas de todas maneras informar. Por eso, al momento de hacer la estrategia de supervisión y investigación, supervisión y evidentemente, eventualmente sanción, ambas comisiones, tanto de competencia leal por publicidad como de consumidor, eventualmente podrían iniciar sus acciones, ¿no? Porque estamos velando por dos normas distintas, pero que se complementan finalmente, ¿no? Pero la idea es de que tiene que estar esa información destacada. Evidentemente, en estos espacios donde se da también la autorregulación, se pueden finalmente, y entiendo que hay varias iniciativas también para poder tomar en cuenta también que la información debe presentarse en formas en las cuales también tome en cuenta el perfil del consumidor, ¿no es cierto?, de la persona que finalmente pueda recibir esta información, información finalmente destacada. Es un trabajo que finalmente se hace en el día a día, pero evidentemente tu pregunta en realidad va más enfocada respecto de la información que se brinda en la parte de consumidor, cómo la destaco, cómo la presento, ¿no es cierto? Y hay estándares tanto para esta información que los consumidores deben finalmente también revisar y siempre buscar, como también en la publicidad de cómo se muestran estas condiciones o eventuales restricciones. Por ejemplo, lo vemos en los anuncios publicitarios de telecomunicaciones, ¿no? Para algunos planes, etc. Ustedes ven que salen las letritas, a veces, bueno, salían muy rápidas o no se veían, o no se entendían, y ahí la comisión también ha tenido algunos casos en los cuales ha llevado a cabo investigación y también se ha corregido algunas conductas que han afectado a los consumidores. Así que no te quede duda que eso también se toma en cuenta y ya se viene investigando. Dice Steven Lapuente, una excelente pregunta. ¿Esa sanción también se le aplica a las empresas informales? Evidentemente aquí si vamos a partir desde una leal
¿no? Y honesta competencia, evidentemente lo que uno finalmente mira son a las empresas formales, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto? Si hay una empresa, y esto ya escapa más de la publicidad, ¿no es cierto? Va más por el tema de competencia desleal, ¿no es cierto? Si hay una empresa, ¿no es cierto? Un proveedor que está llevando a cabo algunos actividad comercial y evidentemente no está cumpliendo con las normas, ¿no es cierto? Con la legalidad de las normas, entonces en estos casos, ¿no? La Comisión de Competencia Desleal podría llevar a cabo una investigación, ¿no? Y eventualmente propiciar un procedimiento sancionador por afectación o vulneración al principio de legalidad. Ya han habido casos, transporte, por ejemplo, terrestre, se han dado algunos casos y aquí sí existe competencia para poder, por competencia desleal, no por protección al consumidor, por competencia desleal, poder investigar y sancionar a estas empresas. Dice, para hacer una denuncia en Indecopi hay que pagar, y este es de Titatita nuevamente, para hacer una denuncia sí hay que pagar, Titatita, para que el que está denunciando en publicidad es... hablando de competidores, ¿no es cierto? Es un competidor que se ha visto afectado por esa publicidad que está diciendo un atributo que no responde al producto. Ahora, también se pueden presentar denuncias informativas que son gratuitas. Ojo con eso, ¿no? Por ejemplo, para el tema de tonos hubo toda una discusión respecto a si se podía presentar o no una denuncia. Por supuesto que sí, y todas las comisiones reciben denuncias informativas y sobre eso hace una evaluación de la denuncia, verifica si efectivamente hay indicios de una infracción y de ser el caso que hay indicios de una infracción, inicia el procedimiento, ¿no? O solicita una investigación mayor a nuestra gerencia de supervisión y fiscalización. Entonces sí se toman en cuenta y sí es importante. Y como les decía, es una herramienta que acabamos de poner a disposición de todos los consumidores y en realidad toda la ciudadanía, ¿no? Porque también un proveedor podría hacer un reporte ciudadano, ¿no? Es el reporte ciudadano, donde todos y todas podemos dejar constancia de alguna vulneración, ¿no es cierto?, que se está dando a nuestros derechos, ¿no es cierto?, y sobre ese reporte ciudadano se llevan a cabo las verificaciones e investigación correspondiente y de ser el caso que se den indicios, ¿no es cierto?, es como una finalmente como un reporte, ¿no es cierto?, como una denuncia informativa, ¿no es cierto?, nosotros hacemos toda una verificación y de ser el caso que encontremos que hay indicios de una infracción, se puede iniciar el procedimiento sancionador. Así que sí se paga, evidentemente, cuando tú quieres iniciar y participar activamente en un caso, ¿no es cierto? O de ser el caso, puedes presentar una denuncia informativa y eventualmente si hay una afectación que eventualmente puedas tú considerar que se te puede haber dado, hay un interés tuyo, podrías pedir participar en el procedimiento también como un tercero que finalmente eventualmente puede presentar escritos, etc. también y hasta apelar. Dice Steven Lapuente nuevamente, ¿qué entidad regula los precios de los productos farmacéuticos? Bueno, actualmente en el Perú no hay regulación de precios, ¿no? Los únicos entidades que regulan precios y estándares, en realidad no solamente es precios, sino regulan desde la prestación del servicio, qué estándares mínimos de calidad deben tener y eventualmente cómo es que deben facturar y trasladarlo a los consumidores son los organismos reguladores, ¿no? Yo te invito, Steven, y a todos los que me están viendo para que vayan al mapa de consumo, ¿no? Que es una herramienta digital de Indecopi, lo pueden ver a través de nuestra página web y allí van a ver cuáles son todos esos reguladores, ¿no? Tienen a Ocinermin, tienen Ocitran, tienen a SUNAS, tienen a OCIPTEL, ¿no? Que son estos organismos reguladores y que finalmente pueden fijar tarifas de servicios públicos, pero para los demás productos y servicios no existe esa regulación, ¿no? Lo que sí existe, por ejemplo, para medicamentos es una supervisión sanitaria de los mismos y eso está a cargo de la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, que lo hace a través de la Dirección General de Medicamentos, que es la DIGEMID, ¿no? Y que actualmente pues están viendo medidas para poder garantizar
un stock mínimo que deben contar las farmacias respecto de algunos productos y servicios, y con eso no se genere la escasez que hemos estado y que se ha estado reportando, ¿no?, a través de la televisión. Ahí en realidad es un tema simple, ¿no? Cuando los productos comienzan a escasear, cuando ya no se comienzan a encontrar, ¿no es cierto? Nos pasó con las mascarillas al inicio de la pandemia, luego pasó por un día y medio, ¿no?, que al final se corrigió del tema de los guantes, cuando evidentemente se crea a través de la norma una especie de obligación respecto del uso, ¿no?, de un producto o servicio, ¿no?, o por características propias, ya sea del mercado, etc., se comienza a generar la escasez de un producto o servicio. Evidentemente esas pocas unidades que quedan en el mercado comienzan a subir de precio porque se comienza a valorar más, ¿no? Entonces, eso genera evidentemente que en algunos casos los precios puedan aumentar, ¿no? Entonces, lo que se busca allí y una de las formas que son simples y que se puede corregir es trayendo más oferta, poniendo más unidades en el mercado, ¿no? Y el ejemplo que suelo poner es el tema de las mascarillas en Perú, ¿no? Lo que se hizo en ese momento, comenzaron a escasear las mascarillas, no teníamos mascarillas, no sé, porque ni siquiera se encontraban, ¿no? Y las pocas que se encontraban estaban carísimos. ¿Qué es lo que hizo? Pues el Ministerio de Producción, a propuesta de ellos, elevó que el sector textil pueda ser considerada como una de las actividades esenciales y comenzar obviamente a fabricar mascarillas y implementos también de protección médico, ¿no?, que se pueden fabricar aquí tranquilamente, ¿no? Y con eso obviamente pudimos generar esa oferta y obviamente los precios naturalmente bajar, ¿no? En este caso de los productos farmacéuticos, nuevamente no existe la regulación de precios, pero la idea y de lo que se escucha en las noticias es que se va a tratar de generar más oferta, que existan más productos a disposición de los consumidores y obviamente con eso se pueda ir regulando este tema. A ver, no a Santillán. Si un influencer no concluye con los medios establecidos por Indecopi o por A o B perjudica una marca, la forma de regulación sería sanción, seguirían emitiendo sus presentaciones virtuales. Entiendo, Noa, que a lo que te refieres es que el influencer no cumplió con los lineamientos o la normativa de Indecopi y eventualmente afectó una marca. Este es un tema ya que se va a dar a nivel de el influencer con la marca, con el proveedor, con el anunciante, ¿no es cierto? Que va a tener que resolver ese tema privado, ¿no? Y obviamente ahí el anunciante tendría que también responder si hay esta participación de él, porque evidentemente el testimonio que dio esta persona eventualmente tuvo todo un guión que fue presentado por este anunciante. Recordemos que el influencer, el influenciador, en realidad lo que está haciendo es una publicidad testimonial y, como les decía, tiene que ser de una experiencia que es reciente y real, ¿no? Entonces, si hubo una afectación a la marca porque el testimonio no era real, no era reciente, o porque indicó o hizo una publicidad finalmente que destacaba un atributo que no era real, pues entonces, independientemente que el Indecopi, evidentemente, para corregir esa conducta, eventualmente inicie un procedimiento sancionador y evalúe medidas correctivas y una sanción, ya la relación privada, ¿no es cierto?, tendrá que tomarse una acción, ¿no es cierto?, y la empresa evaluará, ¿no es cierto?, qué acciones se toman respecto o del anunciante o del influencer que hizo esta mención. En muchos casos hay influencers que no necesariamente tienen o hacen esta mención necesariamente porque tienen esta relación contractual con la marca. Entonces ahí también es importante que el influencer dé una característica, un atributo real, ¿no? Porque como tú bien señalas, no es un excelente caso, podría generarle, ¿no?, sin tener esa relación comercial, una afectación a la marca y evidentemente a su posicionamiento que tiene en el mercado. Víctor Figueroa, ¿no?, ya para ir terminando,
¿Es competencia del Indecopi velar por los precios de los mercados? Como les decía Víctor, no, el Indecopi no es un agente o un organismo regulador, es una agencia de competencia. Nosotros lo que hacemos es fomentar la competencia a través del pilar de consumidor, de que el mercado sea más transparente, de la competencia desleal, pues que evidentemente las empresas no concerten precios, que evidentemente no a través de omisiones a la norma no se beneficie, ¿no? de sus actividades económicas en desmedro de otros competidores que sí cumplen realmente la legislación y las normas, de la publicidad, ¿no es cierto?, que puedan vulnerar la confianza en el mercado y evidentemente en los consumidores respecto de la publicidad, y del pilar de propiedad intelectual, pues obviamente proteger las creaciones, los derechos de autor, las invenciones y obviamente las marcas también, que cuesta mucho no poder posicionarlas en el mercado, ¿no? Y generamos esos incentivos, procedimientos y obviamente la protección de los derechos de todos estos actores y estos tres pilares, pero no regula precios. Sin embargo, tal vez, Víctor, para que estén tranquilos, porque veo que hay varias preguntas al respecto de lo que estoy también leyendo. Es importante saber que, si bien es cierto, nosotros no regulamos precios por protección al consumidor, ¿no? Uno de esos pilares, lo que sí hacemos es verificar listas de precios. Entonces ustedes dirán, ¿pero cómo verifica listas de precios? Bueno, porque los consumidores tienen el derecho, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, cuando va a una botica, ¿no es cierto?, o cuando va a un restaurante, o cuando va a una entidad financiera, ¿no es cierto?, puedes pedir tú el tarifario, ¿no es cierto?, o la lista de los precios, y para que tú puedas decidir, ¿no es cierto?, si vas a consumir allí, si te parece, ¿no es cierto?, que ese precio se adecua a tu capacidad económica y puedas tú decidir contratar o no con ese proveedor. Si nosotros lo que podemos hacer es ir y verificar que esa lista de precios, uno, se ponga a disposición del consumidor, y dos, que efectivamente lo que dice allí, lo que el proveedor está informando, sea lo que efectivamente me cobras. Un caso que yo estoy seguro, Víctor, que tal vez tú identificarás, es cuando vas a un supermercado y dice oferta, ¿no? Paquete de arroz de 5 kilos, un sol, y vas a la caja y te cobran 10, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que es el propio proveedor el que definió un precio, pero al final te está cobrando otra cosa, ¿no es cierto? Esos casos sí los sanciona Indecopi por temas de información y relativos al precio, pero no, el Indecopi no podría decirle el arroz ahora va a estar un sol. Eso no lo puede hacer, porque no somos una agencia, no somos un organismo regulador, y evidentemente promovemos que la competencia en sus tres pilares sea leal y honesta. Yo con esto ya los voy dejando. Igual hay algunas preguntas que veo allí, y voy a hablar con Liminova también para irlas respondiendo. Yo les agradezco mucho su paciencia. Nuevamente tuve mi afán de querer ponerlo bien. Bueno, tuve unas demoras al inicio de esta transmisión. Sin embargo, yo les agradezco mucho su interés. Felicito nuevamente a Liminova por esta iniciativa para poder llevar estos contenidos a todos ustedes, y esperemos de que no solamente podamos llevar estos contenidos tanto de publicidad como de consumidor en la parte sistémica general, sino que tal vez podamos conversar más adelante sobre otros contenidos que también son de interés, y ya de temas específicos en cada una de esas normativas, ¿no? Por ejemplo, hablar un poco más tal vez de influencer, tal vez hablar un poco más de temas de esta nueva regulación de la alimentación saludable, tal vez hablar un poco más en temas de consumidor sobre sectores y cómo es que la protección al consumidor debe funcionar en servicios financieros, en temas de servicios de educación, etc. Entonces yo creo que son temas muy relevantes y que debemos tener en cuenta, no solo como consumidores, sino como proveedores, que buscamos atraer a más consumidores y que nos elijan productos, porque brindamos productos de calidad y que evidentemente conllevan información cierta, real, oportuna y de fácil acceso para los consumidores. Yo sin más los dejo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día el día de hoy. ¡Chao!